¿Alguna vez te has preguntado por qué, al colocar hielo, que está compuesto por moléculas de agua, en un recipiente con agua, este flota? Bueno, pues esta representa una propiedad de la física, que se conoce como la densidad. En este video aprenderemos qué representa, cómo se calcula y por supuesto, para qué nos sirve. Así que comencemos. Todo comienza con nuestra materia, la cual existe en varias maneras. Una es el sólido, por ejemplo el hielo, otra es el líquido, que es el caso del agua, y por supuesto, estamos rodeados de un tipo de materia que al respirar pues conocemos como estado gaseoso. Pero también existe el plasma y también se ha considerado el condensado de Heisenberg como otro tipo de materia. Sin embargo, típicamente nos detenemos al plasma. El día de hoy no vamos a ver los estados de la materia, así que nos enfocamos en nuestra materia, es este compuesto de hielo. Está formado por pequeñas moléculas. Entonces, imaginemos que lo vamos viendo muy pequeño para ver de qué se compone, extrayendo cada vez más pedazos de hielo. Y nos vamos a topar con que al momento de llegar al punto más pequeño del mismo, va a aparecer el átomo, lo cual representa ya sea átomos de oxígeno o átomos de hidrógeno, que es de lo que se compone el agua. Entonces, esta es la unidad más pequeña de la materia y como tal, si la dividimos aún más, va a dejar de ser oxígeno y va a dejar de ser hidrógeno, es decir, pierde sus propiedades. Pero bueno, no vamos hacia ese lado, ya que ahí nos adentraríamos en el mundo de la física cuántica. En su lugar, o física de partículas, en su lugar vamos a ver qué pasa cuando juntamos muchos de estos átomos y obtenemos nuevamente la materia. Es decir, por ejemplo, este borrador que tengo aquí está compuesto por una serie de átomos que se unen para formar este sólido. Y como tal, puedo yo medirlo. Es decir, sé que tiene un largo, tiene un ancho y tiene también un alto. Es decir, un volumen. Por lo tanto, al momento de tenerlo, lo puedo guardar y va a ocupar un espacio. Yo no puedo tomar otro objeto y tratar de meterlo en el mismo espacio en el que está el borrador, porque ya los átomos del borrador están ocupando el lugar. Es lo mismo con el hielo. Yo no puedo meter otro objeto dentro de, por ejemplo, este líquido, porque no van a ocupar el mismo espacio. Si yo lo introdujera, lo que va a pasar es que los átomos de agua van a comenzar a moverse para ocupar diferentes espacios, es decir, le van a dejar su lugar al borrador. Entonces, esa propiedad se conoce como densidad y representa la cantidad de materia o masa, es decir, cuántos átomos hay en un volumen específico, es decir, en un espacio determinado, cuántos van a caber. No es lo mismo tener átomos de agua en forma líquida a tenerlos en forma sólida como un hielo, o tener oro, plata, cobre o algún otro tipo de gas exótico como por ejemplo el xenón, el argón. Cada uno va a tener su propia densidad. Ahora, ¿cómo podemos calcularla o cómo podemos utilizarla cuando tenemos un problema de esta naturaleza? Entonces, lo primero es saber que muchos matemáticos y físicos adoran las letras griegas. Así que para la densidad escogieron la letra griega Rho, que es como parecido a una cuchara. Esta nos dice que Rho va a ser igual a la masa. Entonces a mí me gusta siempre recordarlo como cuando pedimos tortillas. Al momento de pedir las tortillas, es decir, masa, porque están hechas de masa, en la unidad en la que la pedimos, pues me da 1 kilo de tortillas o medio kilo de tortillas. Entonces, la masa, siempre recordándola, la vamos a medir en kilogramos. Y esa, para poder saber cuál es la densidad del objeto, la vamos a dividir entre el espacio que ocupa, es decir, su volumen. Todos los volúmenes van a medirse en largo, por ancho, por alto, es decir, metro cúbico. Entonces, esta es la primera fórmula de este curso de física, la cual nos permite obtener la densidad de los objetos. A continuación, vamos a utilizarla en algunos tipos de problemas razonados y posteriormente veremos cómo aplicarlo en un problema práctico.
Así que aquí tenemos un ejercicio donde una empresa usa un fluido electrolítico. De momento no nos interesa tanto, simplemente sabemos que es algún líquido que está contenido en un espacio cilíndrico. Tiene 5 metros de diámetro y 10 de altura. Y nos comenta, si tiene una masa de 8 kilogramos, ¿cuál es la densidad? Muchas ocasiones cuando nos topamos con mucho texto, números, etc., puede llegar a ser un poco intimidante. Sin embargo, un autor llamado Polya, de un libro titulado ¿Cómo lo resuelvo?, se enfoca en las maneras en que podemos resolver cada uno de los problemas que nos topamos en la vida. Esto pudiera bien ser un problema en el cual estamos buscando cómo conseguir un empleo, un problema en el cual queremos una visa o queremos viajar hacia otro país o encontrar el lugar perfecto para vacacionar. Así que lo que nos dice Polya es que tenemos que pensar en qué ya tenemos, qué es lo que queremos y cómo podemos usar esto que ya tenemos para lograr lo que queremos. Así que lo primero es preguntarnos, de aquí de este texto, ¿qué ya conocemos? Nos dice, tenemos un fluido, tenemos un contenedor con forma cilíndrica. Aquí es recomendable también esquematizar, es decir, dibujar el objeto con el que vamos a trabajar para poder visualizar mejor la solución. Sabemos que es un cilindro que tiene 5 metros de diámetro. Es decir, de extremo a extremo va a tener una distancia de 5 metros y 10 metros de altura. Después nos dice, adentro hay una masa, es decir, el líquido tiene una masa de 8 kilogramos. Así que pensamos, aquí adentro del contenedor cilíndrico hay una masa de 8 kilogramos. Pudiéramos hacer el problema más complejo considerando tamaño del contenedor, grosor, etc. Pero eso no se incluye en el problema y tal vez no sea necesario para esta resolución. Así que, teniendo esto, pasamos a resolver. Polya establece que podemos resolverlo utilizando el método de 4 columnas. ¿Cuál es este método? Bueno, vamos a tener datos en una columna, después vamos a tener fórmula en otra columna, vamos a tener un desarrollo y por último un resultado. Vamos a ver cada uno parte por parte para que sea más sencillo comprenderlo. Lo primero son los datos. Ya tenemos nuestro dibujo, así que buscamos todo aquello que tenga números. Aquí decimos, bueno, 5 metros de diámetro. Le damos una letra, por ejemplo, el diámetro normalmente es la letra D, así que aquí ponemos D, es igual a 5 metros. ¿Qué más tiene número en nuestras ecuaciones? Bueno, pues encontramos una altura de 10 metros. Podemos utilizar la palabra height en inglés, de altura, que usualmente se utiliza, o podemos darle otro nombre, una A, una B, incluso un dibujo. Entonces por ahorita vamos a decir, tiene 10 metros. Buscamos qué más hay, tenemos la masa. Así que M de masa igual a 8 kilogramos. Nos preguntamos, ¿hay algo más que tenga el número? Pues no. Así que nosotros ya tenemos los datos que buscábamos. Ahora, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Nos están pidiendo la densidad. Le podemos poner también una D de densidad, o en este caso, como ya vimos una ecuación, pues vamos a utilizar la letra para densidad, que es ρ. De momento no conocemos cuál es la densidad, porque es lo que nos está pidiendo el problema. Así que nos dice Polya, ya que encontraste todos los datos, vamos a poner la fórmula. Así que en esta columna buscamos en nuestra memoria o en nuestros apuntes cuál es la fórmula para la densidad. Y bueno, resulta ser que de acuerdo a lo que vimos, densidad, que es la misma letra, va a ser igual a dividir la masa entre el volumen. Listo. Así que ya tenemos la fórmula. Aquí tenemos que preguntarnos, ¿esta letra que vamos a obtener con esta fórmula es la que queremos? Aquí, en este caso, sí. Sin embargo, hay problemas en los cuales hay que modificar nuestra fórmula con algo que se llama despejar para poder encontrarla. Por ahorita es fórmula directa. Así que vamos al desarrollo. Después de haber obtenido los datos y la fórmula, vamos a proceder con el desarrollo. Cuando nosotros desarrollamos una ecuación, a lo que nos referimos es que vamos a comenzar a transformar, agregar los números, sustituir por las letras, hasta que obtengamos un resultado. Como nos encontramos con un problema de física, el resultado va a consistir de dos partes. La primera parte va a ser la sección numérica,
es decir, un resultado que podemos observar. Va a haber otros problemas más avanzados donde nuestra solución va a ser algebraica, por ejemplo, funciones o como elementos como la transforma de Fourier. Pero de momento, como estamos en un tema que se puede decir relativamente básico, nuestra solución va a consistir de un número y de unas unidades. Estas unidades representan de qué estamos hablando en el problema. No es lo mismo decir 8 gatos, a decir 8 pesos, a decir 8 tractores. Entonces es muy importante en física estar seguros de que las unidades corresponden con lo que nos están pidiendo. Por ejemplo aquí, como nos piden la densidad, nosotros debemos saber que la masa entre el volumen y la densidad, y por lo tanto la fórmula al final nos tiene que dar en kilogramo sobre metro cúbico. En caso de que tratáramos con algo más pequeño, más grande, por ejemplo toneladas, lo que sería kilómetros, etcétera, kilómetros cúbicos, entonces nosotros vamos a tener que ajustar las unidades de acuerdo a esto. Sin embargo, de momento también tenemos un problema inicial de densidad en la cual tenemos una masa y un volumen que esperamos obtener en kilogramos sobre metro cúbico. Procedemos con el desarrollo. Ya tenemos la fórmula para la densidad, que es igual a la masa dividida entre el volumen. Ahora, para poder resolver esta fórmula, nosotros tenemos que sustituir. Donde está la m de masa, nosotros vamos a colocar su valor. Ya habíamos visto, en caso de que necesitemos recordar, en los datos, que la masa se encuentra en kilogramos. Así que vamos a colocar donde está la m, el número 8, de la siguiente manera. 8 kilogramos. Listo. Entonces ya tenemos la masa. Ahora tenemos que dividirla entre el volumen. Pero aquí nos topamos con un pequeño problema. Porque resulta ser que lo que aparece aquí no es un volumen, es un diámetro. Entonces, ¿cómo podemos encontrar el volumen de acuerdo a un diámetro? Bueno, nos regresamos a los conocimientos que ya tengamos sobre geometría. Por eso es que se recomienda hacer dibujos o diagramas de lo que vayamos a realizar. Entonces nos dice, el contenedor es cilíndrico. Y cuando sabemos que es cilíndrico, bueno, pues quiere decir que va a tener la siguiente forma. Un cilindro se compone por una sección que es circular y otra que es como una barra que se extiende y que forma el cilindro. Así que nosotros sabemos que el círculo representa un área. ¿Y cuál es la fórmula que utilizamos para el área del círculo? Vamos a pensar un poco. Y la fórmula sería, área del círculo va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Entonces, si nosotros aplicáramos esta ecuación, vamos a poder obtener esta sección de nuestro cilindro, que es el área. Pero, ¿cómo podemos hacer para que abarque toda la extensión del cilindro? Bueno, pues, ¿qué pasaría si nosotros multiplicamos por algo que nos permita obtener desde que inicia hasta que termine el cilindro? ¿Podemos observar alguna medida que inicie desde la parte de arriba y termine en la parte de abajo? Así es, la altura nos permitirá hacer lo que se pudiera considerar un barrido para que abarque todo el cilindro completo. Entonces, ya tenemos nuestra área. Para poder obtener un volumen de un cilindro, bueno, pues vamos a multiplicar esa área que es pi por radio al cuadrado por la altura. Y con esto vamos a poder obtener el volumen. Entonces, ese volumen, primero tenemos que encontrarlo utilizando la fórmula para volumen. Muy importante, solamente en este caso estamos usando esta fórmula porque el contenedor es un cilindro. Si fuera un prisma rectangular, una pirámide o alguna otra figura diferente o irregular, vamos a tener que buscar cuál es la fórmula que nos permite encontrar su volumen. Y en caso de que sea una figura muy irregular, es decir, muy compleja, vamos a ocupar ahí una técnica muy interesante del cálculo que se llama la integración. De momento, la fórmula del cilindro, como ya es algo que existe y está formalmente investigado, simplemente vamos a calcular. Así que, volumen es igual a pi. ¿Cuánto vale pi? Así es, pi es un número infinito, es decir, un número irracional.
Por lo tanto, nosotros nunca terminaríamos de escribirlo. Para facilitar el problema, en física, típicamente el número pi lo redondeamos. El redondeo básico es que pi vale 3.1416. Por supuesto, si estás trabajando con algo muy delicado, por ejemplo, sistemas médicos, sistemas de sensores avanzados o algo como la tecnología espacial, ahí es recomendable que utilices una versión de pi más completa. Pero para eso, por supuesto, ya hay otro tipo de técnicas más avanzadas que puedes utilizar, como algo que se llama métodos numéricos. De momento no nos metamos ahí. Tenemos el número de pi, que va a ser para nosotros 3.1416 ya redondeado. Vamos a colocar el radio. Entonces, verificamos este diámetro y mide 5 metros. El radio es la mitad, así que 5 entre 2 nos va a dar 2.5. Y ese 2.5 lo vamos a tener que elevar al cuadrado. Entonces aquí ponemos el símbolo de cuadrado. Una vez que lo hagamos, vamos a multiplicar por la altura. ¿Cuánto vale la altura? Revisamos nuestra figura o nuestros datos y nos dice que vale 10 metros. Así que aquí vamos a poner 10. El número pi no tiene unidades porque es un número. El radio sí lo tiene. Entonces aquí el radio se mide en metros. Vamos a ponerlo aquí en metros. Como lo vamos a elevar al cuadrado, pues ¿qué vamos a obtener ahí? Metros cuadrados. Y la altura también se mide en metros. Así que aquí vamos a tener otros metros. Listo. Entonces ya tenemos todo lo que necesitamos para poder encontrar el volumen de nuestro cilindro. ¿Qué sigue? Bueno, pues el orden de operadores nos dice que siempre vamos a tener que hacer lo siguiente. Número 1. Si hay alguna raíz, vamos a tener que hacerla primero. Por ejemplo, la raíz cuadrada, que es muy común, raíz cúbica, raíz a la cuarta, etc. Normalmente la cuadrada es la más utilizada. Después, si hay alguna potencia, es decir, un número con un exponente en la parte de arriba, ese lo vamos a utilizar. Vamos a verificar si aquí hay alguna raíz. Vemos. Y no hay ninguna raíz. ¿Cómo las identificamos? Son aquellas que tienen, como se dice coloquialmente, la casita, que es una figura de esta forma. De momento no hay, así que no nos preocupamos, no hay raíz. Buscamos exponentes. Aquí, ¿esto tiene exponente? Pues no. ¿Esto tiene exponente? Tampoco. Pero el 2.5 sí tiene exponente porque está elevado al cuadrado. Aquí tiene un número 2. Entonces, ¿qué nos dice? Primero vamos a tener que resolver esto. El siguiente operador en el orden son las divisiones. Así que vemos si hay algo que tengamos que dividir, pues tampoco. Entonces, ya que hayamos elevado al cuadrado, vamos a tener que buscar división, que no hay. Y de ahí vamos a seguir con multiplicación. Entonces, aquí sí, tenemos que esto va a multiplicar a lo que obtengamos aquí. Y va a multiplicar a lo que obtengamos acá. Entonces, primero vamos a tener que elevar al cuadrado porque es lo más importante, tiene mayor prioridad. Y ya que elevemos al cuadrado, vamos a multiplicar todo. Así que procedamos a hacer. Tenemos aquí nuevamente nuestras operaciones. Tenemos el número pi, 3.1416, 2.5 que tenemos que elevar al cuadrado y 10. Lo primero que vamos a hacer es elevar al cuadrado 2.5. Ahora recuerda, cuando nosotros elevamos a alguna potencia, un número o una letra, lo que vamos a hacer es multiplicar esto por sí mismo la cantidad de veces que nos diga el número de arriba. Entonces, como tenemos un 2, o sea, al cuadrado, quiere decir que vamos a multiplicar 2.5 por 2.5. Buscamos en nuestra calculadora, mentalmente, en internet o incluso a mano, como se hacía antiguamente, para obtener el resultado de 2.5 por 2.5. Y vamos a obtener que 2.5 por 2.5 nos da 6.25. Listo. Entonces ya resolvimos la primera parte del volumen, que es sacar el radio al cuadrado. ¿Qué sigue? Ahora tenemos que multiplicar este número por 3.1416 y por 10. Entonces vamos a multiplicar 6.25 por 10 por 3.1416.
En este caso, el orden no va a afectar. Así que multiplicamos y vamos a encontrar el resultado, que es 196.196.35. Entonces, esto va a ser nuestro volumen. Ya tenemos el número que nos falta. Así es, nos faltan las unidades. Dijimos que esto era metro, pero como lo elevamos al cuadrado, esto está en metros cuadrados. Pi no tiene unidades y el número 10 está en metro. Entonces, nosotros aquí tendríamos metro cuadrado por metro, porque están multiplicando. Entonces aquí vamos a poner metro cuadrado multiplicado por metro. ¿Y qué representa esto? Bueno, pues cuando tenemos letras del mismo tipo que se están multiplicando, lo que nos dice es, vamos a juntarlas porque son la misma letra al final, y vamos a sumarle lo que tengamos arriba. Entonces m y m, pues nos da m otra vez. Pero ahora tenemos que sumarlo de arriba. La primera m tiene un 2, o sea metro cuadrado, y la otra no tiene nada. Cuando no tiene nada en la parte de arriba, lo que nos dice es, ¿sabes qué? Aquí hay un 1 que no se ve, pero que existe. Todas las cosas en el mundo tienen ese 1. Nosotros se lo podemos quitar o se lo podemos poner conforme necesitemos. ¿Por qué no se lo ponemos a todo? Bueno, imagínate lo latoso que sería tener que estar poniéndole esto a la 1, esto a la 1, esto a la 1, esto a la 1, esto a la 1. Nunca terminaríamos. Entonces, por eso es que normalmente no se escribe. Pero no quiere decir que por eso no exista. Ahí está. Entonces, vamos a sumarlos. 2 más 1, pues nos da 3. Ahí está. Entonces, nuestro resultado, ahora sí de volumen, va a ser 196.35 metros cúbicos. Y justamente esto coincide con lo que estamos buscando, porque recordando nuevamente de geometría o de física anterior que hayas cursado, los metros cúbicos representan el volumen de los objetos, es decir, algo que existe en 3 dimensiones. Listo, ya tenemos el volumen. Ahora vamos a ponerlo aquí para poder completar nuestro problema. Ya quedó nuestro volumen aquí, donde tenemos la letra V, vamos a colocar el resultado que teníamos de volumen. Entonces, estos 196 los vamos a poner abajo de la M. Nuestra M sabemos que vale 8 kilogramos por el problema. Entonces, abajo vamos a poner la V, que es 196.35 metros cúbicos. Ya estamos por terminar. Nos dice aquí, esto que está arriba y esto que está abajo, lo vamos a tener que dividir. Ahora, muy importante, porque me ha tocado ver que a veces se ocurre esa confusión. Nosotros vamos a dividir lo que está arriba entre lo que está abajo. Es decir, no vamos a dividir 196 entre 8. Va a ser 8 entre 196.35. En tu calculadora, normalmente lo pondrías de esta manera. 8 entre 196.35. O en algunas otras calculadoras o computadoras, lo escribirías como 8 entre, con la diagonal, 196.35. No importa qué versión utilices o de qué manera lo hagas, al final vas a obtener el mismo resultado o muy similar. Puede que en algunas calculadoras o computadoras redondee un poco, pero va a rondar el resultado alrededor de 0.0407. Es decir, va a andar dentro de ese rango. Por ejemplo, pudiera ser 0.05, 0.045 o 0.039. Es decir, muy parecido. Normalmente no va a haber mucha variación. Es decir, ya si te diera un número como un 80, un 20, un 0.2 o demás, ahí sí hay que preocuparnos y hay que ver qué es lo que pasó para poderlo resolver. Entonces, nosotros ya tenemos el resultado numérico, es decir, ya sabemos cuánto vale el número. ¿Qué nos falta? Así es, nos falta la letra. Así que buscamos. La parte de arriba dice que es kilogramos y lo vamos a dividir entre metro cúbico. Como son cosas diferentes, quiere decir que las vamos a colocar una arriba de la otra. Así que aquí vamos a tener 0.0407
kilogramos sobre metro cúbico. Y listo. Resulta ser que la densidad nosotros la medimos en kilogramos sobre metro cúbico, que representa la cantidad de masa, que es en kilogramos, que cabe en un espacio específico, es decir, un volumen. Y lo podríamos utilizar, por ejemplo, para saber cuánta sustancia va a caber en un contenedor y cuánta deberíamos comprar para completar cierta cantidad. Por ejemplo, en una empresa, si hacen un pedido, si es una empresa de química, si es una empresa de alimentos o similar, muchas veces, o algo de laboratorios clínicos, muchas veces vamos a necesitar saber cuánto de una sustancia va a entrar en algún proceso. Y muy importante, en un laboratorio de análisis clínicos puede ser que también queramos saber qué tan densa se encuentra la sangre o algún otro fluido de una persona para ver su estado de salud. Es decir, una sangre muy densa que corre muy lentamente tal vez significa colesterol o algún tipo de enfermedad. Una sangre que corre muy rápido y que tiene muy baja densidad también pudiera ser algún problema de presión o de vitaminas, etc. Entonces, ya de acuerdo a la aplicación que tú vayas a tener o que le vayas a dar a esto, es cómo vas a utilizar esta fórmula o cómo la vas a interpretar. Porque aquí la ecuación, como vemos, es muy directa, es solo una división. Pero ya de ahí a aplicarla, bueno, pues ahí es donde tú vas a utilizar tu ingenio para ver cómo es que nos va a servir o qué nos está diciendo esto. Por ejemplo, aquí podemos ver que es algo muy poco denso. Entonces, porque es un número muy pequeño. Entonces, quiere decir que cabe muchísima materia en ese espacio. O también puede significar que si lo colocamos arriba de otra sustancia, típicamente se va a ir hasta la parte de arriba, va a tender a flotar. Y por lo tanto, pues ahí podemos tomar decisiones para nuestras cosas. Espero que te haya servido. A continuación voy a dejar un ejercicio de práctica nuevamente para que así puedas poner en uso estas habilidades que hemos adquirido aquí el día de hoy. Y aquí a continuación aparece el problema donde un depósito de desechos químicos, es decir, una empresa que se dedica a reciclar desechos químicos, recibe una sustancia que no conocemos porque alguien ya la procesó. Tal vez una escuela, tal vez una fábrica. Esta tiene una densidad de 0.4 kilogramos sobre metro cúbico y una masa de 7.230 kilogramos. Es decir, esta es la cantidad que te trajeron. Así que nos preguntan, ¿cuál volumen ocupará? Tienes que escoger de qué tamaño tiene que ser el contenedor para poder encerrar esta sustancia. Porque si te equivocas, si es un contenedor muy grande, pues vas a estar desperdiciando dinero. Y si es un contenedor muy pequeño, ¿qué va a pasar? Pues se te va a tirar la sustancia y va a provocar un desastre. Así que intenta resolverla y las respuestas van a aparecer en 5, 4, 3, 2, 1. Y aquí tenemos el resultado. Entonces, lo primero fue localizar los datos. Nosotros tenemos una masa, M, de 7.230 kilogramos. Ya no hay que convertirla porque ya se encuentra en kilogramos. Tenemos una densidad que nos da de 0.4 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Y qué nos pide? Nos pide un volumen. Así que el volumen, la V, la dejamos vacía. Nos vamos a la fórmula de densidad. Densidad es igual a masa entre volumen. Pero no nos están pidiendo la densidad, nos piden el volumen. Así que volvemos a despejar. Convertimos todos los dos lados en fracción. Esta ya es fracción. A esta le tenemos que poner un 1, como se observa aquí. Y después de eso, el volumen que está del lado derecho lo vamos a mover al lado izquierdo para que quede en la parte de arriba. Así que nos preguntamos, ¿volumen está arriba o abajo de la línea? Vemos que está abajo, entonces quiere decir que la vamos a pasar arriba. Como se puede observar aquí, entonces nos va a quedar volumen multiplicado por densidad sobre 1 es igual a masa. El 1 no lo ocupamos, así que lo podríamos quitar. Todavía, como vemos, tenemos también el símbolo de densidad a un lado, entonces tenemos que pasarlo del otro lado. Volvemos a despejar. Esto ya casi es fracción, le ponemos un 1 aquí. Esta sección ya es fracción, así que la densidad, que es la letra ρ, está arriba o abajo de la línea. Así es, se encuentra en la parte de arriba, así que la mandamos para el lado de abajo. Y por lo tanto vamos a tener que el volumen es igual a la masa entre la densidad. En el desarrollo sustituimos los valores. Nuestros valores son 7.230, que es la masa, y nuestra densidad vale 0.4.
Entonces ya solamente nos queda del dividir 7230 entre 0.4. Lo podemos hacer con calculadora, computadora, mentalmente quizás incluso, o por qué no, a método antiguo a mano, para obtener resultado. 7230 entre 0.4, como este es un número menor a 1, quiere decir que el resultado va a ser más grande que el original, que el de arriba. Entonces nos va a dar 18.075. Ya tenemos el número, nos faltan las unidades. La masa se mide en kilogramos y la densidad en kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, kilogramos están arriba y kilogramos sobre metro cúbico abajo. ¿Cómo le hacemos ahí? Bueno, otra vez tenemos que asegurarnos que todo sea fracción. La parte de abajo ya es fracción, kilogramo entre metro cúbico. Así que no solamente nos falta revisar si la parte de arriba también. La parte de arriba es kilogramo. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando no es fracción? Lo que ya habíamos visto. Le agregamos un 1. Y ahí aplicamos algo que se conoce como la regla del sándwich. Lo que está abajo, que es metro cúbico, lo multiplicamos por lo que está arriba. Metro cúbico por kilogramo nos da kilogramo por metro cúbico. Porque son letras diferentes, solo las juntamos. Después multiplicamos lo del medio. Como abajo de kilogramo hay un 1, ese 1 lo vamos a multiplicar por kilogramo. 1 por kilogramo nos da kilogramo. Entonces vamos a tener arriba kilogramos por metro cúbico y abajo vamos a tener kilogramo. Como es la misma unidad arriba y abajo, estas se eliminan. Entonces se van los kilogramos y solamente nos va a quedar una cosa, que es el metro cúbico. Así que nuestro resultado final son 18.075 metros cúbicos. Recordando, hay que analizar siempre. ¿Qué nos están pidiendo? Nos piden el volumen, el espacio. Y justamente el espacio en 3 dimensiones lo medimos utilizando metro cúbico. Por lo tanto, con esto ya hemos concluido. Espero que te haya sido de utilidad el video. Por supuesto, nos ayuda el que des me gusta y suscríbete a nuestro canal para seguir recibiendo más videos sobre esta fascinante ciencia que es la física, así como muchas otras áreas de la misma. Hasta la próxima.